Vamos a hablar sobre ultrasonido venoso de miembros pélvicos, las tendencias actuales. Como todos ustedes saben y reconocen, el ultrasonido venoso de los miembros pélvicos hoy es una tendencia diagnóstica porque ofrece una gran cantidad de información con un método inocuo y de bajo costo comparado con otras metodologías. Sin embargo, hay varias preguntas que debemos hacernos antes de iniciar. ¿Cuáles son los motivos que realmente generan la importancia de esta charla? ¿Cómo, cuándo y por qué efectuar un ultrasonido venoso de miembros pélvicos? ¿Cuáles son las características ecográficas normales de las venas, que es básicamente donde vamos a centrar nuestra atención? Haremos un repaso de la anatomía, así como de la instrumentación fundamental, y hablaremos algunos aspectos básicos, importantes, actuales, sobre la orientación de la imagen, la técnica de compresión intermitente, la posición más adecuada para efectuar este tipo de exploraciones ecográficas y cuáles son los protocolos o posibilidades diagnósticas para efectuar un ultrasonido dentro de un protocolo que nos genere la mayor cantidad de información con la más alta calidad. Bueno, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, existen guías que diferentes instituciones, como puede ser la Sociedad de Radiólogos de Norteamérica, como pueden ser las diferentes entidades que tienen como objetivo el evaluar la calidad de los laboratorios vasculares, y este tipo de instituciones como el Instituto de Ultrasonido, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, publica con la finalidad de hacer un rápido recordatorio de cuáles son las características de este tipo de exploraciones y los protocolos más aceptados. Recordemos que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad venosa crónica ha experimentado un salto cuántico en las últimas décadas. En muchos sentidos, actualmente, el ultrasonido venoso se considera por mucho más complejo que el sistema arterial. Y este es el resultado de los avances en la compresión debido a las mejoras en los equipos de ultrasonido, a las técnicas y así como a los estándares de comunicación en lo que respecta a los hallazgos de la anatomía, la patología y la hemodinámica. Actualmente, es evidente que el ultrasonido Doppler se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico y la evaluación del sistema venoso, puesto que proporciona información cualitativa y cuantitativa. Además, nos permite hacer mapeos, técnicas de mapeo, y que deberán de acompañar a la interpretación tradicional, para de esta manera poder tener una más clara idea de cuáles son los fenómenos hemodinámicos normales y ante este hallazgo poder discriminar de los hallazgos patológicos anormales en la muy extensa enfermedad venosa crónica, ya sea en el sistema venoso superficial, en el profundo y en el perforante, de tal suerte que tenemos que comenzar de lo más básico, y es la anatomía y la técnica. ¿Cuáles son las principales indicaciones para efectuar un ultrasonido venoso? Bueno, pues las indicaciones pueden ser muchas, no solamente las enumeradas, porque es útil para fundamentalmente en aquellos pacientes donde existen manifestaciones clínicas de insuficiencia venosa crónica,
en cualquiera de los estadios que puedan existir. Desde aquellos estadios en los cuales no hay manifestaciones clínicas de la enfermedad y que en la clasificación de SEA se categorizan como C0, hasta aquellos muy avanzados donde existen úlceras activas. En el diagnóstico o exclusión de trombosis venosa profunda, de trombosis venosa superficial, en aquellos pacientes que están en estudio por protocolo de tromboembolismo pulmonar, en pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía venosa y se quiere ver cuál es el estado hemodinámico posterior a la cirugía. Tanto hoy, el ultrasonido previo a cualquier procedimiento resulta imprescindible para conocer con exactitud o lo más exacto posible en qué estado se encuentra cada uno de los diferentes componentes de este. En la evaluación también de las venas perforantes, en la evaluación de algunas anomalías cuyo origen puede ser venoso, como puede ser el edema, como pueden ser los cambios en la coloración de la piel, los trastornos tróficos o el protocolo en pacientes con úlceras en las extremidades inferiores. Pero no son las únicas. En pacientes que clínicamente tienen flegmastia cerúlea dolens o flegmastia cerúlea alba, en pacientes que toman anticonceptivos orales, en el caso de las mujeres, y que tienen algún cambio hemodinámico en sus piernas o dolor o sintomatología que pueda hacer sospechar que algo está sucediendo. Entonces pueden ser muchas, también cuál es el estado que tiene el sistema venoso ante la respuesta a un tratamiento anticoagulante en aquellos que fueron diagnosticados previamente con trombosis venosa profunda. Y algo que cada vez se utiliza más es la guía para procedimientos guiados, ya sea escleroterapia con láser, escleroterapia con radiofrecuencia o con sustancias espumantes. Entonces, pueden ser una gran cantidad de indicaciones. Las características normales de las venas en los miembros inferiores nos permiten discriminar contra el antagónico, en este caso contra las arterias. Entonces, estas son las características del lado izquierdo que en escala de grises podemos ver. Son estructuras de pared delgada, con un lumen anecoico. La pared son paredes con superficie irregular. A diferencia de las arterias, son estructuras compresibles. Una particularidad que tienen es que es un sistema que está compuesto por válvulas. Estas válvulas tienen una función muy específica, como lo vamos a ver más adelante. Podemos también recordar y reconocer que existe un mayor número de válvulas y de mayor tamaño y de mayor espesor, entre más distal sea el área que estamos explorando. Por debajo de la rodilla habrá un mayor número de válvulas y estas serán más cortas y de mayor espesor sus valvas, a diferencia de las que se encuentran por arriba de la rodilla, que tienen, las valvas son más delgadas y son más largas porque evidentemente tienen que coaptar al centro y alcanzar a tocarse, cerrarse, cerrar y fragmentar la columna sanguínea. Y a la derecha, enumeradas las características que pueden ponerse de manifiesto utilizando Doppler espectral. Entonces, es flujo fásico el que caracteriza al flujo venoso. Ese flujo es fásico además, disminuye con la inspiración y se incrementa con la expiración. Esto es por el cierre y la apertura de las válvulas venosas. Es flujo unidireccional, generalmente es de la superficie a la profundidad y de la periferia al centro. Esa es la dirección habitual que tiene los caudales venosos. Otra cosa importante que podemos documentar utilizando, en este caso, Doppler Color, es que son estructuras que tienen un llenado homogéneo, que a diferencia de las arterias
donde el impulso a la columna la genera la fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo, aquí nosotros nos valdremos de algunas maniobras para que estos volúmenes que nosotros estamos evaluando puedan llenar en su totalidad el vaso y detectar si existe algún defecto de represión. Entonces, aquí estamos a nivel inguinal y vemos claramente cuál es el comportamiento que tiene, en este caso, la vena femoral común. Vean que sin compresión, bueno, la podemos ver claramente con una pared delgada, regular y un lumen anecoico sin compresión. Y posteriormente, con compresión, ejercemos compresión y en este caso la vena femoral común se colapsa en su totalidad. Esto por la particular disposición que tienen los diferentes elementos. Particularmente el espesor de la porción muscular, que es más delgado comparado con las arterias. Casi siempre utilizamos este tipo de abordaje para iniciar los protocolos. Empezamos casi siempre a nivel inguinal, aunque como veremos más adelante, puede haber otras alternativas también. Y nos valemos de hacer maniobras de compresión secuencial sobre los diferentes trayectorias que así nos lo permitan, por ejemplo, a todo lo largo de la vena femoral, como todos ustedes saben, es parte uno de los elementos que forman la confluencia femoral. Entonces, y corroboramos esto, pared delgada, superficie regular, lumen anecoico, y se pueden comprimir cuando nosotros organizadamente, secuencialmente, ejerciendo la misma fuerza, hacemos esta maniobra y constatamos que el lumen no se encuentra ocupado. Entonces, esta maniobra casi siempre debe de hacerse de una forma suave y secuencial. Si hablamos de las venas normales, cuando se hace la exploración de las venas, constatamos también que esta espontaneidad, esta facilidad se genera, entre otras, por la presencia, por la disposición que tienen diferentes fuerzas, como es la respiración, la disminución de la presión intratorácica, el incremento de la presión intraabdominal, esto durante la maniobra de Valsalva, y que genera un flujo de sentido único, de sentido cardiópeto, esto es de la periferia al centro, con un llenado homogéneo y que tiene una firma espectral, la cual cursa por debajo de la línea de base. Hoy, con la ayuda de las denominadas maniobras provocativas, se sugiere que ya no se utilice la compresión externa con un manguito o ayudado de algún ayudante, un residente, algún auxiliar en el consultorio, en el departamento de imagen, porque esto puede generar situaciones de conflicto y condiciones también médico-legales. Si estamos ante un paciente que tiene la posibilidad de tener un trombo, ¿verdad? Porque tiene factores de riesgo, esta manipulación puede generar que alguno de ellos, aunque en un muy bajo porcentaje, se desprenda por la compresión. Entonces, lo que hacemos es hacerlo de la forma más fisiológica posible, y es utilizando maniobras provocativas mismas que vamos a ver más adelante. Las válvulas son repliegues de tejido conjuntivo que coaptan al centro, son bivalvas, tienen inserciones muy bien definidas a la pared y una serie de mecanismos de juego de presiones permiten que éstas abran y que cierren, que coapten íntegramente y que por lo tanto fragmenten a la columna sanguínea, no solamente
en volumen, sino también en presión, para que ésta pueda ir avanzando en el sentido que ya he venido mencionando. Entonces, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesario utilizar el color. Con la sola escala de grises, aumentando la escala, podemos ver cómo este ecocontraste se hace presente y nos permite ver el retorno venoso. Claro que generalmente no nos confiamos al 100% de la imagen generada en escala de grises y siempre optaremos por utilizar color para confirmar que el cierre es óptimo y hacer la medición de las uniones safeno-femoral, safeno-poplitea, cuando esta la podemos identificar, y determinar realmente si el cierre se está haciendo en una forma óptima o existe reflujo. Pero en condiciones normales, cuando se efectúa la maniobra de Valsalva, cuando el paciente incrementa la presión intraabdominal, lo que encontramos es cierre valvular. Cuando el paciente suspende la Valsalva, se abren las válvulas y viene el retorno venoso. Y así, de forma consecutiva, y así en forma jerárquica, la columna sanguínea va ascendiendo. Entonces, como ustedes lo ven, es tejido conectivo, laxo, elástico, con una gran cantidad de colágeno y con un endotelio rico en reacciones bioquímicas, en producción de sustancias que son la base para el entendimiento de la enfermedad venosa crónica y por qué el deterioro de las paredes y de las válvulas. El ultrasonido nos permite también discriminar entre los diferentes compartimientos. Esto es, cuál es el compartimiento superficial, cuál es el compartimiento profundo, y esto en base a referencias faciales y referencias no vasculares y vasculares. Entonces, es así como podemos hacer un análisis tanto del sistema venoso profundo como del sistema venoso superficial. Del sistema venoso superficial podremos identificar el tronco safeno mayor, el tronco safeno menor, y en el sistema venoso profundo la totalidad de los elementos axiales y musculares, empezando a nivel inguinal, donde podemos ver un buen segmento de la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la femoral profunda, la femoral que se dirige hacia el maleolo medial, para después de pasar por el hiato de los aductores, convertirse de ser una estructura anterior y medial en una estructura posterior y lateral. Y esta vena poplitea, que es la continuación de otras estructuras que se encuentran alojadas en los diferentes compartimentos de la pierna, como son las venas axiales, tibiales anterior, posterior, peronea, así como los plexos musculares sóleos y gastrocnemios. ¿Cómo iniciamos? Se sugiere que empecemos con el paciente explorándolo siempre de pie. Mientras el paciente tenga la posibilidad de ponerse de pie, deberemos de hacerlo con el paciente siempre de pie, y siempre empezamos en eje corto, no en transversal. En el léxico flebológico, en el léxico angiológico, particularmente de las venas, se habla de eje corto y eje largo, que sustituye al longitudinal y transversal. Esta parte ya la hemos platicado y hemos dicho cuál es la justificación de por qué utilizar eje corto y eje largo, y es aceptado por la Unión Internacional de Flebología, de tal suerte que en la exploración así lo hacemos, así se explica, y también al momento de hacer la redacción de los hallazgos se puede también poner claramente, sin temor a equivocarnos, el hablar que se efectúan abordajes en eje corto y en eje largo, y estaremos perfectamente ad hoc hablando con este léxico flebológico. Entonces se sugiere que a nivel inguinal iniciemos con esta típica imagen, ¿no?, de la vena femoral común, la unión safeno-femoral, la arteria femoral superficial,
la arteria femoral profunda, la vena femoral común y la unión safenofemoral en eje corto. Entonces, es así como se sugiere que lo hagamos. Empezamos en eje corto, ya que hayamos discriminado estos elementos anatómicos, estas referencias anatómicas arteriales y la continuación de la vena femoral con el aparato valvular terminal. Bueno, en esa parte giramos a eje largo para generar complementariamente una imagen que nos brinde ahora información en el sentido del eje largo y poder ver las diferentes paredes. Hacemos movimientos finos hacia lateral, hacia medial para ver la totalidad del vaso. Posteriormente utilizamos hacemos la evaluación de la unión safenofemoral, tanto del aparato valvular terminal como del preterminal. Esto es, cuando hacemos los abordajes en eje largo, nos posicionamos en la unión safenofemoral. Y al pedir al paciente Valsalva, en Valsalva máxima, medimos, identificamos, caracterizamos el aparato valvular terminal y medimos la válvula terminal. Lo mismo hacemos en el aparato valvular preterminal. Y siempre estas imágenes deben de ir acompañadas con imágenes en color para hacer el análisis del aspecto morfológico, anatómico, pero también funcional con Valsalva para ver qué comportamiento tienen estos aparatos valvulares. Entonces después vemos el aparato valvular terminal, el aparato valvular preterminal. Puedo decirles que en la mayor parte de los pacientes, de 10, de 8 a 9 pacientes, se puede documentar ambos aparatos valvulares con mucha claridad y ver las válvulas y ver el movimiento durante la maniobra de Valsalva. Utilizaremos mucho la maniobra de Valsalva dentro de estas maniobras provocativas que utilizamos, particularmente cuando estamos explorando los segmentos venosos de la rodilla hacia la ingle, incluyendo también a nivel inguinal alto, como es la exploración de la vena ilíaca externa. Entonces, es así como lo hacemos y dejamos a las maniobras provocativas restantes para la exploración complementaria a nivel de la pierna y en el compartimiento popliteo. Entonces, es así como lo hacemos. Siempre considerar la evaluación del aparato valvular terminal y del preterminal. Entonces, pues, al girar en eje largo, como yo se los mencionaba, bueno, pues seguimos, después de evaluar la unión safenofemoral, seguimos en sentido descendente en eje corto y en eje largo. En eje largo podemos obtener esta imagen que es la cual corresponde a la confluencia femoral, donde vemos con claridad cómo estos elementos, como es la vena femoral y la vena femoral común, se unen para dar origen a la vena femoral común, vena femoral profunda, para originar la vena femoral común. No es, ya también lo hemos mencionado, no es una bifurcación, es una confluencia. El sentido de los caudales y de la fisiología así lo dejan muy claro, ¿no? Entonces, así lo hacemos en escala de grises y después con color. En diferentes segmentos, en diferentes niveles, para confirmar que son estructuras patentes, que son estructuras permeables. Y en eje corto, esto es en eje largo, lo confirmamos, y en eje corto que son estructuras compresibles. Ya mencionábamos esta parte de la compresión secuencial, ¿no? Donde es posible esto. Y alerta, porque podemos siempre, hablando del sistema venoso superficial y profundo, tener en mente que puede haber, y de hecho existen, un gran número de variantes anatómicas, como es este caso. En esta imagen dual nos permite ver la confluencia femoral, como yo la mencionaba, como yo se las explicaba anteriormente, vena femoral profunda, originando a la vena femoral común.
Pero ¿qué sucede a nivel de la unión del tercio medio con el tercio proximal? Bueno, hay una duplicación de la vena femoral. Esta es una variante relativamente frecuente. La duplicación de la vena femoral se considera la variante anatómica más frecuente del sistema venoso profundo. Ya que hacemos este análisis de los elementos a nivel de la confluencia femoral y seguimos la exploración, uno de los elementos anatómicos que es de gran ayuda para poder discriminar y no equivocarnos, sin lugar a duda, son las referencias vasculares. En este caso, la arteria femoral superficial, que acompaña en su trayecto, en una importante segmento, un importante segmento en el trayecto, acompaña a la vena femoral. Entonces, lo hacemos de esta manera. Y en eje corto, como lo mencionaba, bueno, venimos haciendo compresión secuencial desde la ingle hasta el tercio distal, hasta la unión del tercio medio con el tercio distal, donde esta estructura, la vena femoral, se va a empezar a perder. ¿Por qué? Porque tiene una relación anatómica estrecha con el vasto medial y con el aductor mayor, y cuando va más allá del límite facial del aductor mayor, está en el hiato de los aductores y hay un segmento en el que ya no la vamos a poder visualizar y cambiará y se convertirá en una estructura posterior y que es la vena poplitea. Entonces, todo este análisis en escala de grises lo haremos después con color, nuevamente las referencias de vasculares y las referencias no vasculares. Es importante considerar siempre que este tipo de análisis vasculares, cuando los hacemos en eje corto, la caja de color no tiene que tener angulación y que debemos de tenerlo lo más ajustado posible a las estructuras que estamos evaluando. Como ya lo mencionaba, al seguir la vena femoral y convertirse en vena poplitea, y al pasar a la parte posterior, la vena femoral se convierte en vena poplitea, o dicho de forma correcta, la vena poplitea se transforma en femoral cuando ésta emerge del hiato de los aductores. Pero en el sentido que venimos haciendo la exploración, bueno, nos encontraremos en un abordaje en eje corto con una estructura o dos estructuras por arriba, en el 90% de los casos, por arriba del pliegue de la rodilla, dos estructuras, una de mayor calibre y una de menor calibre. La de menor calibre, la arteria poplitea, la de mayor calibre, la vena poplitea. Y la vena poplitea, al igual que en otros territorios, que en otras áreas, si nosotros ejercemos una compresión homogénea, simétrica, con la parte central del transductor, debe de colapsarse, debe de comprimirse a lo largo de toda su extensión. Entonces, vena poplitea, arteria poplitea, en un análisis en eje corto. Siempre debemos de complementar con color. Con color, le pedimos al paciente que haga maniobra de dorsiflexión de los dedos del pie. Esta dorsiflexión condiciona compresión, condiciona sístole de la musculatura, de la pantorrilla, y viene el retorno venoso. Y la arteria pues se mantiene constante con un flujo pulsátil. Eso es lo que veremos. Después, en eje largo, la misma imagen nos muestra la localización discretamente lateral y superior que tiene en su trayectoria la vena poplitea, y la seguimos. Constatamos pared delgada, lumen anecoico, estructura que ya la vimos que se comprime en eje corto y que con Doppler color llena totalmente. Su llenado es homogéneo, no se identifican defectos de llenado. Es así como lo hacemos. Y
esta parte de los troncos de mayor tamaño en el muslo y en el hueco popliteo tienen una mayor facilidad en su reconocimiento, primero por el calibre y dos, por la presencia constante de una arteria satélite que la acompaña. Para la vena femoral común, la arteria femoral común, una arteria femoral común. Para la vena femoral, la arteria femoral superficial. Para la vena femoral profunda, una vena femoral profunda. Para la vena poplitea, una arteria femoral profunda. Entonces, es así como este reconocimiento se facilita, como les digo, de alguna forma por la presencia constante de las arterias y por el calibre que éstas tienen. Sin embargo, el método empieza para muchos a tornarse un poco difícil en la evaluación cuando las estructuras a evaluarse tienen menor calibre, como puede ser el caso de las venas tibiales anterior, posterior y peroneas, que tienen menos calibre. Aquí hay muchas variantes. En muchas ocasiones, la vena peronea con la vena tibial anterior se unen y forman la poplitea. En otras ocasiones, en forma independiente, pueden drenar en diferentes niveles, unirse con un tronco gastrocnemio común y formar también a la vena poplitea. Entonces, este reconocimiento, esta caracterización de estructuras de menos calibre va a ser mejor, va a ser más fácil y se va a optimizar cuando al paciente lo exploramos en bipedestación. Y sucede entonces que podremos también valernos de algunas otras estructuras como referencias anatómicas para poder identificarlo. Entonces, otras referencias anatómicas como el borde anterior de la tibia, en el compartimiento extensor, en el compartimiento anterior de la pierna, una arteria tibial anterior acompaña a dos venas tibiales anteriores. Esto antes fue una imagen en escala de grises. Aquí pongo las imágenes más demostrativas. Ya con color, la insonación adecuada, en este caso del compartimiento, nos permite reconocer en toda su extensión a las venas tibiales anteriores, favorecido por la dorsiflexión de los dedos del pie o la maniobra de Paraná. Entonces, siempre empezamos en eje corto. Debemos de privilegiar el eje corto para obtener esta imagen axial y poder identificar todas las estructuras y hacer diagnóstico diferencial. Entonces, lo hacemos de esta forma. Para las venas tibiales posteriores en el compartimiento posterior y medial, aquí son músculos flexores y vemos la arteria tibial posterior, la musculatura regional y dos venas tibiales posteriores. Es así como en la mayor parte de los pacientes encontraremos, en el caso de las venas axiales, o sea, las venas tibiales anterior, posterior, en el compartimiento posterior y medial, así como la peronea, generalmente veremos dos venas axiales que acompañan a una arteria homónima. Aquí el borde medial del peroné, la arteria peronea y las dos venas peroneas. Entonces aquí la relación ya no es como lo vimos desde la ingle hasta la poplitea, que una arteria acompaña a una vena. Aquí generalmente la dotación es dos venas acompañan a una arteria. Esa es la dotación
generalmente que sucede. Entonces, la vena peronea localizada en el compartimiento posterior y lateral de la pierna. Pero tener presente que puede haber variantes anatómicas y lo tenemos que tener presente para que no caigamos en errores diagnósticos y pensar que esto es trombosis venosa de estos segmentos que estamos explorando. Cuando le pedimos al paciente maniobras provocativas, Paraná, por ejemplo, vemos cómo hay relleno. Al paciente lo tenemos en bipedestación y hay relleno de estas estructuras que además pueden comprimirse. Entonces, 3 venas también es una opción que acompañan a una arteria. Igual, una vena que acompaña a una arteria. Esto es más frecuente en el territorio tibial anterior. Entonces, una arteria, borde anterior de la tibia, una arteria, también puede ser. Y no está hipoplásica, no está trombosada el otro. Esto lo confirmamos porque hacemos el reconocimiento de la totalidad, primero en escala de grises, en eje corto, después en eje largo, después con color, utilizando maniobras provocativas, tanto en eje corto como en eje largo. Entonces, aquí en este caso, una arteria acompaña a una vena tibial anterior. La posibilidad de refinar nuestros conocimientos, de conocer más a fondo la fisiopatología, nos obliga a mantenernos actualizados. También desde el punto de vista de acudir a la literatura adecuada, ¿no? Este libro del maestro Miguel Lobuolo es un texto muy bonito, es un texto muy didáctico, dividido en una parte de texto y otra parte en atlas, que se complementan perfectamente. Existe una versión, bueno, ya 2 versiones en español, hay una segunda versión en español y una versión en inglés, que son estas, ¿no? Y aquí está, en esta fotografía, aquí está el maestro Miguel Lobuolo, que es una gente muy reconocida en este ámbito. Bueno, después la exploración no termina ahí. Muchas personas pueden tener la duda y preguntan si también debo de incluir la exploración de las venas axiales de la pierna. Ya se las acabo de mostrar y la respuesta es debe de incluirse. Pero más allá, también la musculatura de la pantorrilla tiene lagos venosos, gastrocnemios y sóleos, y estos también forman parte del protocolo y deben de evaluarse. Considerando siempre todas estas relaciones anatómicas. Aquí, la vena safena parva o vena safena menor, la podemos ver claramente. Vemos otras estructuras, fascia safena, fascia muscular y el ligamento safeno. La musculatura gastrocnemia medial y lateral. La medial siempre de más volumen. Y estamos obligados a hacer el análisis de las venas gastrocnemias y también, aquí está el músculo sóleo, también de las venas soleales. Entonces, esto se facilita si utilizamos maniobras de compresión. Esta maniobra de compresión, si no fuera suficiente, utilizamos maniobras provocativas, como puede ser dorsiflexión, valsalva, o maniobras sucedáneas, como puede ser la elevación sobre las puntas del pie o elevación de los talones en forma simétrica. Hasta ahí lo referente al sistema venoso profundo. Pero el más extenso de los 3, y hablo del profundo, superficial y perforante, es sin lugar a dudas el sistema venoso superficial. Y el sistema venoso superficial tiene 2 grandes sistemas. El tronco safeno mayor y el tronco safeno menor, que guardan constantes anatómicas faciales para su reconocimiento dentro del compartimiento dentro del compartimiento safeno. Es una estructura, la vena, que transcurre interfacial. Entonces, ya veíamos al principio un esquema en el que podíamos ver los diferentes compartimientos: compartimento superficial, compartimento profundo, fascia
safena, fascia muscular, y este es el tronco safeno. Esta es la vena safena mayor en el muslo. Y esta es la vena safena menor en el segmento infrapatelar, infragenicular, en la pierna, que es fácil de reconocer también por las referencias faciales, fascia safena y fascia muscular, pero también porque en la pierna guarda casi simetría dentro de esta referencia, que es el ángulo tibio-gastrocnemio. Claro que tiene más calibre en el muslo, por eso lo podemos reconocer más fácilmente. Aquí el esquema inicial. Este es el compartimiento safeno. Este es el compartimiento safeno. Fascia muscular, íntegramente la fascia muscular, la fascia safena, la totalidad de la fascia safena, que forman uno de los dos compartimientos que se pueden documentar superficialmente, porque este es el compartimiento safeno propiamente dicho, y este es el compartimiento epifacial. El compartimiento epifacial tiene como techo la dermis y como piso la fascia safena. Y el compartimiento profundo por debajo de la fascia muscular. Con este buen número de aclaraciones pertinentes, resultará más fácil el reconocimiento de las estructuras superficiales. Entonces, tronco safeno mayor y tronco safeno menor. Empezaremos su análisis siempre utilizando eje corto. ¿Cómo iniciamos el protocolo? Donde se veía esa imagen con las dos arterias, la femoral superficial, la femoral profunda, la vena femoral y en eje corto, la unión safeno-femoral. Ahí seguimos en la parte medial del muslo, la vena safena mayor. Y en contraposición, originada en el borde posterior del maléolo lateral, la fascia safena, perdón, la vena safena menor, que cursa en la pierna, la mitad propiamente de la pierna, hasta llegar a nivel popliteo y en un buen número de pacientes formar unión safeno-poplitea o extensión craneal de la vena safena menor, o sea que se transforma en safena menor del muslo, o tener una anastomosis que la comunique a la safena menor con la safena mayor a través de la vena de Giacomo. Entonces, vean las características de la vena safena mayor en el segmento del muslo, en el segmento supragenicular o suprapatelar. Fascia safena, fascia muscular. Por debajo de la rodilla, fascia safena y fascia muscular. Tiene menos calibre, sí, pero puede medirse y con el transductor debemos hacer generalmente la maniobra de compresión. Después pasaremos a generar imágenes complementarias en eje largo y con color. Pero también debemos estar siempre atentos porque también las variantes anatómicas son más frecuentes en el sistema venoso superficial. A la vista, el trayecto de una safena mayor suprapatelar en la extremidad izquierda y que tiene un calibre disminuido comparado con la homónima en la extremidad izquierda. Vean este calibre y vean este. Las relaciones faciales son constantes. Fascia safena y fascia muscular. Fascia safena, fascia muscular. Pero el calibre es menor. Este es el ligamento safeno. Entonces, y disminuye aún más. Esto se trata de un segmento hipoplásico. Hipoplasia segmentaria de la vena safena mayor en su segmento en el muslo, en el segmento suprapatelar, es
la variante anatómica más frecuente y debemos de tenerlo siempre presente. Si no hacemos el reconocimiento de la totalidad de los elementos que componen el sistema venoso y pasamos por alto la exploración de alguno, muy probablemente estamos ante el riesgo de dejar sin explorar una área que puede tener patología o que puede tener una variante anatómica y esa variante anatómica tener una traducción clínica con el desarrollo, por ejemplo, de trayectos epifaciales y varicosos. Entonces, algunas no es todo, con algunas no basta. Debemos de tener todas las teclas, debemos de tener la totalidad de los elementos explorados. Y aquí también vale la pena decir que debemos también hacer el reconocimiento de las venas perforantes, pero para esto habrá, posterior a esta charla, un tema que solamente hable de perforantes y cuál es la forma más adecuada de identificarlas. Pero, ¿qué hay de la exploración? ¿Qué hay del equipamiento? Bueno, estamos hoy ante la posibilidad de elegir un gran número de plataformas que nos van a favorecer una exploración más rápida, más organizada, con una mejor calidad, discriminando mejor las imágenes en escala de grises, una alta resolución espacial en escala de grises, un color que pueda ser captado más fácilmente, incluyendo flujos de baja velocidad. Claro, todo esto de la mano de el reconocimiento y de el conocimiento pleno de qué perillas son útiles y en qué momento mover. Sin embargo, también vale la pena decir que estos equipos con los que actualmente hoy podemos trabajar, además de la gran tecnología, nos permiten seleccionar diferentes presets, de tal suerte que ya no tenemos que estar moviendo mucha botonería. Y si tenemos que moverla, lo haremos de la forma más práctica posible. Así están diseñados estos equipos. Entonces, en un preset, lo primero que vamos a hacer cuando yo voy a hacer una exploración venosa es selecciona el preset venoso de miembros inferiores, porque también hay preset venoso o programa para venas de miembro torácico o arterial o carótidas o abdomen, etc. Entonces, lo primero, yo escojo un preset, un software venoso. Después, en el reconocimiento de que voy a elegir el transductor más adecuado. Generalmente empezamos con un transductor lineal mayor a 5 MHz para aquellas personas que son brevilíneas, muy corpulentas, pero mayor a 5 o 7 MHz es suficiente. Para estructuras muy pequeñas podemos incrementar la posibilidad de elegir un transductor que maneje todavía mayor sensibilidad para estructuras superficiales con menos profundidad. Entonces, y ahí vamos a obtener alta resolución espacial. Doppler color, que tenga Power Angiodoppler y que tenga Doppler espectral. Y de esta forma nosotros vamos a poder colectar la totalidad de la información generada en escala de grises, en color y en espectro, tanto a nivel inguinal como en el muslo, como en el complejo popliteo, como en la pierna, en 360 grados. Esto es, en la parte anterior, en la parte medial, la lateral y la posterior. Y en todos los segmentos que tengan patología. Entonces, también recordemos lo que ya había mencionado. Habituémonos a hablar en eje corto y en eje largo, y no longitudinal y transversal, al menos en esta parte de las venas. Esto es lo correcto. Entonces, en eje corto y en eje largo. Eso es lo correcto para este tipo de pacientes. Así lo debemos de explicar. Y aquí la parte del cambio en lo que tradicionalmente veníamos haciendo, que es explorar estos pacientes en decúbito, se hace el motivo que sea. Claro que
Hoy se puede explorar con una gran sensibilidad pacientes con insuficiencia venosa, pero esto inicia con pacientes con trombosis venosa. No hay necesidad. Si el paciente puede ponerse de pie, debemos de explorarlo de pie. En, arriba de este aditamento que se llama base flebológica, tiene 50 centímetros de alto, un primer peldaño a los 25 centímetros, un segundo peldaño a otros 25, y arriba esta superficie cuadrangular que tiene 70 centímetros por lado, donde cabe perfectamente el paciente parado a una altura no demasiado que le genera al paciente inseguridad, y acompañado con esta andadera de aluminio que tiene en su base gomas para que no se mueva, y el paciente, pues siempre alguien junto a él, un residente, un auxiliar del consultorio, un ayudante, un familiar, y las maniobras provocativas. Entonces, dorsiflexión de los dedos del pie, Valsalva y Paraná. Entonces, así es como lo hacemos. Al paciente le pedimos Valsalva, el paciente inspira en forma profunda y pone el abdomen fuerte, duro, ¿no? Entonces, eso es la maniobra de Paraná. Le pedimos, entonces, y se lo decimos, después dorsiflexión de los dedos del pie. El paciente levanta los dedos del pie, se contrae la musculatura de la pantorrilla, y maniobra de Paraná cuando el paciente lleva la mayor parte del peso del cuerpo hacia adelante y genera contracción de la musculatura del muslo y de la pantorrilla. Eso es lo que va a ocasionar contracción de la musculatura del muslo y de la pantorrilla. Esto hace sístole y diástole. Entonces esto favorece que tengamos dos fases, una sístole y una diástole. Y los fenómenos que se generan en cada uno de ellos son totalmente diferentes. El protocolo completo a la vista, la exploración de la totalidad de los elementos, tanto los que componen el sistema venoso profundo como aquellos en el sistema venoso superficial, sin olvidar a las venas perforantes y sin olvidar también los pitfalls. O sea, puede haber estructuras que simulen que se trata de estructuras vasculares, y, por ejemplo, a nivel inguinal, la presencia de adenomegalias a nivel inguinal y subinguinal. Y como también podemos encontrar estructuras que parecerían ser estructuras vasculares y se tratan, por ejemplo, en este caso, en el compartimiento, en el hueco popliteo, en el borde medial, un quiste de Baker. Y claro, el familiarizarnos con la historia clínica del paciente, con la sintomatología, con las características, con el tiempo de evolución de la enfermedad es sin lugar a duda importante. Y echar mano de todos los elementos que tenemos, porque si bien es cierto que puede que este paciente no se trate de un paciente que tenga patología a nivel venoso, pero sí puede tener patología en alguna otra estructura vecina, y mi obligación es hacer el análisis y por lo tanto el diagnóstico diferencial. Hoy la elastografía juega un papel muy importante en aquellas lesiones traumáticas para ver el tiempo de evolución y el regreso, ¿no?, a las actividades con seguridad. Entonces, tenemos que tener siempre la misma rutina. El protocolo debe de hacerse siempre en forma constante, igual, y no saltarnos ninguna parte de la exploración. Como ya les mencioné, aquí falta hablar de las venas perforantes, pero lo vamos a hacer más adelante. Como conclusión, podemos decir que el ultrasonido venoso en los miembros pélvicos tiene una alta sensibilidad y especificidad en aquellos pacientes que tienen enfermedad venosa crónica, pero también es altamente sensible y específico para valorar la normalidad, que sí es un método operador dependiente, pero el expertise, ¿verdad?, mejorará entre más pacientes estemos viendo. Es un método, sí, no invasivo, de bajo costo, reproducible, accesible, que viene una gran cantidad de información, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino también funcional. Y hoy estamos obligados a hacer este tipo de exploraciones con el paciente de pie.
y utilizando maniobras provocativas, donde resulta de gran importancia las referencias vasculares y no vasculares para la identificación, la correcta identificación de cada uno de los elementos que lo componen, como ya lo estuvimos viendo durante la charla. Y que si bien es cierto, bueno, también tiene otras aplicaciones el día de hoy, como servir como guía ecográfica en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía láser. Entonces, debemos de mejorar nuestras competencias de la mano del conocimiento de la botonería, de las perillas, de las funciones de cada uno de los elementos con los que cuenta el equipo. Y claro, detrás de esto una experiencia previa. Si juntamos estos tres elementos, con toda seguridad vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias por su atención.